descansar y ya estamos acá otra vez, al pie del cañón, como decía. Bueno. Nico, esta noticia del temporal que se abatió sobre Buenos Aires, 200 milímetros de agua y además la sudestada. Pero por lo que se ve, la única que ha hecho algo en este aspecto es la gobernadora que está ahora, María Eugenia Vidal, porque antes se ve que nadie jamás hizo nada. Pero sí, Alberto, este es otro de los problemas enormes que tiene Argentina desde hace décadas y décadas. Yo era chiquito y se inundaba, así que se sigue inundando. Evidentemente, lo que han hecho no es suficiente como para resolver definitivamente el problema, que es un problema muy grande y bastante complejo también, porque en esa zona vive muchísima gente. Te digo, estaba leyendo unos datos. Por ejemplo, el partido de La Matanza, desde el 2010 hasta el 2018, creció la población del 22%. En un lugar donde ya se inundaba hace 40, 50 años. Sí. La gente sigue yendo ahí, no hay que decir, bueno, esta es una zona que se inunda, no sé, vamos a buscar otros lugares, ¿no? No, sigue aumentando la gente. Por lo tanto, cuando hay inundaciones, además tengamos también presente la cuestión del clima que cambió muchísimo. Ahora cuando llueve de verdad. Sí, son bombas de agua. ¿Qué cantidad de agua? Claro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la cantidad de veces que se inunda y hay mucha más gente afectada por las inundaciones, porque creciendo la población en ese lugar. Entonces, para mí, acá falta algo, además de obras públicas para resolver el problema, falta también una planificación, una distribución de la población en otra zona, porque no es posible que millones de... La Matanza tenía como te dije, en el 2010 tenía 1.700.000 y pico de habitantes, tiene más de 2 millones y pico ahora, y así sigue creciendo. Sí, y crecen en barrios que no tienen toda la estructura como para recibir toda esa agua, porque no hay alcantarillas, no hay cloacas, no hay calles, no hay nada. Y eso, para mí, que se agrava mucho más la situación. La situación es mucho más grave de lo que podría ser. No sé si vos estás de acuerdo en eso. Esta es mi idea, ¿no? Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, también cuando era chico en Rosario, que se inundaba, pero hicieron un trabajo, hicieron una especie de dique. Sí. Entonces cuando que está el dique ese está vacío, digamos. Pero cuando llega el problema de la inundación, ese dique recibe el agua y la va mandando poco a poco. Y solucionaron el problema, que si no era siempre el problema que se inundaba, que esto, que lo otro. Pero ahora... Pero son obras grandes, son obras enormes. Exactamente. Tienen que ser obras que tienen que resolver definitivamente el problema. No te puedes ir tapando agujeros y qué sé yo. Además, hubo, no sé, en los últimos 10, antes de esto, en los 10 años, 15 años anteriores, nadie hizo nada, absolutamente nada. Absolutamente, sí. Entonces, claro, con algo, algún trabajito, no podés resolver el problema, no se puede resolver ese tipo de problemas. No, evidentemente. Yo me acuerdo, me estaba acordando de una canción de un chamamé de Piero, imagínate cuánto hace, y que hablaban de la inundación número no sé cuánto, de la inundación del Paraná, ¿no? Ahora no estamos hablando de La Matanza, estamos hablando más o menos de lo que decías vos. Así que es histórico esto, pero no se puede resolver así con alambre, ¿no? No, evidentemente hay que hacer grandes obras, sí. Por ejemplo, se había hecho ahí en La Matanza y en Esteban Echeverría se había hecho algo de obra, pero el problema son todas las otras partes, el sur de la provincia, en el río Colorado, para invertir obras en Avellaneda, en Lanús, en Loma de Zamora, en Almirante Brown. Claro, pero son zonas que son muy bajas
Y cuando el Río de la Plata no recibe, es inútil que el río Matanza y el Riachuelo, que después el río Matanza después se llama Riachuelo, sí. Y claro, que no descarga en el Río de la Plata. Pero entonces, ¿pero qué hace? Tapás de apuchito, tapás de haces vas tapando pocitos. Esas son obras enormes que hay que hacer. Y necesitan, obviamente, muchos años para hacer ese tipo de obras, ¿no? Pero si hoy empezás una obra, mañana cambia el gobierno que viene dice que no, que esa obra es inútil, porque obviamente, ¿no? Cada vez que cambia el gobierno, lo que hizo el gobierno anterior es una obra inútil, yo voy a hacer una obra nueva, y después tampoco termino haciéndola. Y es un problema que la gente que vive ahí, hace 40, 50 años que viven inundados. Exactamente. Porque hay lugares que este año se inundaron ya 3 o 4 veces. El problema es que si cada gobierno hubiera hecho una parte, hoy el problema estaría solucionado, pero como nadie nunca hizo nada. Nadie. Pero por eso, por décadas, porque no es la cuestión de este gobierno o solo el gobierno anterior, pero son todos los gobiernos que estuvieron en los últimos 40, 50 años, es así. Porque, y además te digo, el problema es más grave que antes porque aumentó muchísimo la población. La población de La Matanza aumenta exponencialmente. Es una barbaridad lo que crece ese territorio, ¿no? Y crece desordenadamente. ¿No? En la zona se edifica donde no se debía edificar, no se debería edificar, y bueno. Claro, y además con villas, que las villas, viste, construyen en cualquier lado, no tienen ninguna reglamentación. Estaba leyendo también que en el conurbano, en el censo del 2001 había 385 villas. El gobierno de Vidal reveló que actualmente, o el año pasado, 1.134, en la misma área, de 385 a 1.134. Estamos hablando de 129 barrios barrios precarios en La Plata, 115 en La Matanza, 78 en Almirante Brown, 64 en Loma de Zamora, 66 en Florencio Varela, y así seguimos, y todos tienen sus villas. Y vos sabés que cuando uno construye en la villa no hay desagües, no hay estructura, absolutamente nada. Y eso que tierra de nadie, uno mete una... Y empeora la situación, Entonces ahí tendría que ser también, no solo a nivel de La Matanza, o de nada más que de la municipalidad, pero tendría que ser alguna estructura del gobierno que tiene que ponerle mano y arreglar la situación definitivamente. Pero ahí necesitan mucho dinero, mucho y muchos años también para hacerlo. Nico, acá me llega una noticia, una entrevista a Cristiano Rattazzi, que es el presidente de Fiat Chrysler. Y en una entrevista en Argentina, dice: en Argentina no baja la inflación porque estamos enfermos. Y dice Rattazzi, dice 5,9% de inflación de septiembre, el número más alto del año. Y dice Rattazzi: la inflación es lo más injusto para la gente de menores recursos, porque no pueden bancar esto. Y hay que recordar que en el mundo entero desapareció la inflación. Ante la pregunta ¿por qué acá cuesta tanto?, dice Rattazzi, es porque estamos enfermos. Pero sí algo pasa, porque no es posible que en todo el mundo, en casi todo el mundo, ¿verdad?, diría que en la mayoría absoluta de los países se resuelve el problema de la inflación. Nosotros, como ya dijimos en otras oportunidades, en Europa tenemos el problema al revés. Sí, la deflación. Y no podemos llegar. Pero no que queremos inflación, queremos llegar al 2% de inflación anual. Sí. Anual, ¿no? No llegamos, y ahí me están hablando del 5 y pico por ciento casi mensual. El 6,9, 6% casi. Claro, en el 6%, que es una barbaridad, Claro que están los que más están afectados son la gente de pocos recursos, la gente que tiene un sueldo que... Vos imaginate, con el 5% mensual vos llegás a
ya llegás a mitad del mes, no sé a cuándo llegás, porque vos cobraste y ya, yo me acuerdo, bueno, ¿te acordás cuando la hiperinflación, los últimos de la fila pagaban ya 2 veces o 3 veces lo que lo había pagado? Pues esperemos que no lleguemos a esto, pero esperemos que no. Es una enfermedad de Argentina, una enfermedad. Dice Rattasi, dice, en el 2003 era facilísimo tener 0 de inflación. Tenías 4 o 5 de superávit fiscal, pocas presiones por salarios, era fácil. A los 2 años estábamos en 2 dígitos. Es una enfermedad que tenemos y hoy en día solo están como nosotros. Venezuela, que ya juega en otra liga, sí. Sudán, sí. Botswana y nadie más. Pero fueron pocos las épocas que tuvimos inflación. ¿Qué me dijiste vos en el 2003? Sí, 2003 dice. Eso fue ¿qué? Un año después del default, ¿no? Sí. Bueno. Sí, ahí yo me acuerdo, porque fue cuando yo empecé a volver a Argentina después de bastante tiempo, y que era después del default, que sí, efectivamente no había inflación en ese momento. Pero no sé, pero porque en ese momento la Argentina estaba un poco, ¿cómo te puedo decir? No había encontrado todavía cuál era el camino, cuál era el rumbo, ¿no? Después del default, digamos, y que había como fondo. Parado todo, que había como parado todo. Efectivamente, yo estuve en esa época y sí, inflación no había. El dólar costaba igual todos los días, y no es que por varios meses, bastante tiempo, el dólar estuvo bastante. No sé cuál es el problema de Argentina, yo no soy la persona más adecuada para decirlo, porque no tengo experiencia en eso, pero que es otra de las enfermedades, así como así como las inundaciones, ¿no? Sí, exacto. Hay características. A Rattasi le preguntaron ¿quién tiene la culpa de esto? Y dijo: la sociedad perdió el rumbo en el 1930. Un golpe raro, semicivil y semimilitar. Se armaron las juntas de granos y de carnes y se creó el Banco Central, y ahí se perdió el rumbo. Según él. Bueno, si lo dice, no sé, él es más. El presidente no podemos decir. de Hacemos, sí, no. Yo, por ejemplo, hay un detalle que acá, por ejemplo, no ocurre, ¿no? Acá y en muchísimos otros países, digo. En Argentina está muy pendiente del dólar. Entonces, sube 1 centavo el dólar y te suben las bananas, te sube el precio de la banana el verdulero. Porque subió el dólar y porque va a subir. Digamos que lo suben antes de que realmente aumenten las cosas. Ya los comerciantes te van subiendo los precios. Ya se van poniendo las manos adelante, digamos. Eso sí. ¿Y eso qué hace? Hace que los precios todos los días suban. Exactamente. ¿Cierto? Yo creo que es el único país del mundo donde yo vi los precios en los restaurantes con el lápiz para poder borrar después de media hora y ponerle otro, es Argentina, ¿no? En todo el mundo los precios, los menús están imprimidos con sus precios y por años, te digo, son siempre los mismos. En Argentina vos ibas al restaurante, tenías el menú y al lado del menú, al lado del plato tenía el precio escrito en lápiz, porque después había que borrarlo. En aquel momento lo cambiaban, sí. Es así. Sí. Por eso, estaba muy pendiente del dólar y vos escuchabas la radio, subió el dólar 10 centavos, entonces porque va a subir la nafta, porque va a subir esto, porque va a subir el transporte, entonces bueno, hasta ahora vendí las papas a 2 pesos, ahora te la vendo a 2 pesos y 20. Deciden así, porque no hay control, obviamente, no hay control. Eso es, como decía Rattasi, una enfermedad, evidentemente. Es una enfermedad. Una patología. Le preguntan también sobre la industria argentina y dice: la industria argentina está hace 8 años en decadencia. Para recuperarse hay que exportar mucho más. La única salida de la pobreza hoy en día es exportando, no es con el mercado interno. Es obvio. Sí, los países se ven su crecimiento y demás por lo que exportan, no por lo que venden internamente.
Claro, pero para exportar también necesitas unos precios. Yo ayer justamente pasaba